Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Muy bien, seguimos con el Salmo número 1. Y se acuerda que hablábamos del tema en terrenos prohibidos y mencionamos la senda ancha. La senda que pareciera ser bien agradable, bien fácil de caminar, y mencionamos cómo el hombre va cayendo despacio, pero despacio, y cuando siente está en el fracaso. Primero, malos consejos. Dice, anda en consejo de malos, a malos consejeros, hablan, y pareciera ser que la teoría no tiene que ver ni influir mucho. Pero cuando uno escucha y cuando uno ve, principia a fracasar, si está viendo y escuchando cosas malas. Después de ello, habla de caminos, el camino de pecadores. Ya principió a ceder, ya principió a probar, ya principió a practicar, y ahora ya no es solo teoría, ahora es práctica, mal en caminos de pecadores. Pero después dice, sentado en silla de escarnecedores. Ahí ya está practicando el pecado. Ahí ya está en el hábito y está contento pecando hasta que Dios le quebrante. Qué terrible ir cayendo. Ahora, después de escuchar una plática negativa, alguien que me diga algo negativo, principio a probar, y después de probar me quedo ahí practicando el pecado. Esa es la senda ancha. En el nombre de Jesús evitémoslo. Pero ahora la senda angosta. Dice el versículo 2. Por el contrario, ¿verdad? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Miren qué anclas de seguridad tenemos en la palabra de Dios. Estar dirigidos por Dios y por su palabra. Yo en los estudios que doy en Buscando de Dios, constantemente le repito a los hermanos y les digo, nosotros tenemos más responsabilidad que todos los que vivieron al principio de la humanidad o en el Antiguo Testamento, porque nosotros tenemos toda la revelación, y con toda la revelación y con los ejemplos de fracaso que el pueblo de Israel tuvo, tenemos suficiente para vivir una vida que honre al Señor, dirigidos por la palabra. Les digo a ustedes, Dios nos está dirigiendo a través de su palabra, y dice, en la ley de Jehová está su delicia. Hay mucha gente que lee Biblia, como cristianos estoy hablando, porque a veces en la iglesia preguntan, ¿capítulos leídos, hermanos? 5. ¿Sabe una cosa? Les voy a contar un secreto. Cuando yo era patojito y a veces por alguna razón yo no leía en la semana, el día sábado yo leía 10 veces el Salmo 117. Y el Salmo 117 tiene un versículo, 2 versículos. Y cuando al día siguiente el maestro preguntaba, ¿capítulos leídos? Yo decía, 10. Había leído el Salmo 117 10 veces. No estaba mintiendo, pero estaba simplemente leyendo por leer. Aquí dice que la palabra es su delicia. Usted tiene que llegar a un momento de gozar la palabra de Dios, de sentir que la palabra de Dios es sabrosa, es un alimento agradable y es algo que a usted le va a bendecir. Dice, en la ley de Jehová está su delicia, y por consiguiente, si es algo agradable, si es algo delicioso, entonces, ¿qué es lo que hace? Medita en esta palabra de día y de noche. Cada vez que puede se pone a leer la Biblia porque le encanta leer la Biblia, no porque es una obligación, no porque lo presionan, no porque le piden en la escuela dominical que diga cuántos capítulos leyó. Lee porque se goza en la palabra, porque medita en la palabra, y cuando uno se llena de palabra de Dios, uno principia a experimentar cosas preciosas, a experimentar el poder del Señor, y ese poder del Señor nos va a dar la fuerza para rechazar los malos consejeros, para evitar los malos caminos, mucho menos para ir a sentarnos en silla de escarnecedores practicando el pecado. Yo no quiero practicar el pecado. El apóstol Juan habla mucho en su primera carta sobre el hábito del pecado, es estar pecando constantemente. No, yo no. Yo sí peco porque soy humano, pero estoy tratando de no pecar como hábito, de no caer en el hábito
hábito del pecado, de estar practicando alguna cosa mala y no salir de ella, porque el Señor me da el poder a través de leer su palabra. Aquí está la senda angosta, y algunos no van a entenderlo, y algunos dicen, ¡ala, qué aburrido! Solo leer Biblia, solo leer Biblia. El domingo pasado, en mi iglesia Buscando de Dios, predicó mi hijo Jorge David. Él es el pastor de alabanza de la iglesia y a él le correspondió su privilegio de predicar, y dio un testimonio que yo ya lo había dado. Y cada vez que él entraba a la casa, en mi oficinita, me encontraba leyendo la Biblia. Y un día llegó así pequeño, me dice, mira papi, te quiero hacer una pregunta. Solo leyendo Biblia te mantenés, qué aburrido, no tenés otra cosa que hacer, solo leer Biblia. Y me reí, simplemente le dije, esto vas a tener que hacerlo también, y cuando seas grande vas a leer más Biblia. Y ahora él daba el testimonio de que no entendía por qué yo solo leyendo Biblia me mantenía, y ahora él, que está en el ministerio, tiene que estar leyendo Biblia y tiene que estar fortaleciéndose para no caer en el pecado. Así es que nadie nos va a entender, pero nosotros vamos a buscar el alimento, vamos a fortalecernos en ese alimento, y entonces esta senda angosta la vamos a llevar con mucho gusto, la vamos a llevar con mucho gozo. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza, el poder sobrenatural, que es el del Espíritu Santo, el poder de Dios, que nos va a contener para no pecar. Nosotros tenemos carne, hermanos, y nuestra carne tiene tendencia al pecado. Si nosotros no alimentamos el Espíritu, la carne toma control y entonces llegamos al fracaso. Necesitamos que nuestro espíritu, controlado por el Espíritu Santo, tenga control de todo nuestro cuerpo. Entonces la carne está dominada. La senda angosta. Ahora, esta senda angosta nos lleva a una senda de victoria. Oiga los resultados. Si usted lee el Salmo 1, versículo 1 y 2, en el 1 se habla de lo negativo: malos consejeros, malos caminos, malas prácticas. En el versículo 2 se nos habla de lo que tiene uno que hacer: leer la palabra, sentir la palabra como algo agradable y estar meditando día y noche, o sea, habla de constancia. Pero ¿qué resultados se van a tener? El verso 3 lo dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí está el resultado: la senda de victoria. Los malos, si usted sigue leyendo el verso 4, van a fracasar por estar en la práctica del pecado. Pero el que se toma del Señor Jesús va a ser fortalecido. Primero se le presenta como un árbol que está cerca de donde hay vertientes, cerca de donde hay agua. Usted puede ver a un arbolito que como sufre en un lugar seco, en un lugar árido, pero usted mira a un árbol que está lleno de vigor, lleno de hojas y un montón de vida. ¿Por qué? Porque está cerca de un río. Se nota la diferencia entre un árbol que esté cerca de donde hay aguas y un árbol donde no hay agua. Y aquí nos habla la palabra que es el cristiano, especialmente el joven, que rechaza las cosas malas porque se fortalece en el Señor, va a ser igual, una comparación preciosa, como el árbol que se siembra cerca de donde hay agua, porque ese árbol es inamovible, porque ese árbol ahí va a estar fuerte, fortalecido, y no se va a caer. Vienen tempestades, vienen luchas, apliquémoslo al joven, vienen problemas, vienen tentaciones, vienen oportunidades de pecar, pero él está firme en el Señor y no fracasa. Y no solamente dice que está bien plantado, sino que dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. El árbol que bota hojas y que se le caen las hojas, a algo le está pasando, pero su hoja no cae. Es decir, que está mostrando el joven a Jesucristo, está mostrando diferencia, aunque hayan burlas, aunque haya gente que no entienda, aunque haya gente que nos ridiculice, vamos a estar firmes, vamos a estar dando fruto de bendición, porque estamos íntegros sin estar pecando. Y al no caer nuestra hoja habla de la sanidad espiritual que tenemos, y el resultado: todo lo que hace prosperará.
Miren, la prosperidad no viene de hacer cosas ilícitas, la prosperidad no viene de hacer malos negocios, porque eso se acaba en un ratito, en un instante Dios lo va a botar, lo va a soplar y se va a caer. Yo voy a prosperar en todas las áreas de mi vida, en el estudio, en lo intelectual, en lo material, voy a prosperar, pero especialmente en lo espiritual, yo voy a prosperar íntegramente, porque si me acerco a la palabra, si vivo la palabra y obedezco a la palabra, todo lo que hago, dice el Señor, garantizado que va a prosperar. El Señor me va a hacer prosperar. Es que la prosperidad viene del dueño de la vida. La prosperidad viene de nuestro Salvador. Nosotros vamos a ser prósperos. Y joven, yo deseo que tú seas una persona próspera intelectualmente. Estudia, capacítate, dedícate al Señor, honra al Señor y Él va a bendecir tu estudio, tu inteligencia. También en lo material vas a ser próspero, vas a tener mucha bendición y especialmente en lo espiritual vas a ser un hijo de Dios que honre al Señor todo el tiempo. Yo deseo muchas bendiciones para tu vida y yo deseo que Dios te bendiga abundantemente y que el Señor haga cosas especiales contigo en el nombre del Señor Jesús. Y te suplico que leas el Salmo número 1, pidiéndole al Señor que Él te bendiga, pidiéndole al Señor que te dé la fuerza para meterte a la palabra. Tal vez en este momento dices, que yo siento aburrido, yo no sé qué leer. Principia a leer San Juan, lee un salmo, lee Proverbios, un capítulo diario de Proverbios, hasta que principies a sentirle todo el sabor que tiene la palabra, y entonces vas a gozar de muchas bendiciones, porque el Señor dice que todo lo que hagas, el Señor lo prosperará. Te deseo muchas bendiciones de Dios y confiando en el Señor en que vas a ser una persona triunfadora en Jesucristo. Dios te bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.